Muy bien, vamos con el tema de funciones. Para empezar tenemos que ver qué es lo que se hace en sí en la gráfica. Para comenzar lo que vemos es que tenemos 4 cuadrantes. Dependiendo en dónde esté ubicada la coordenada va a ser el cuadrante. Para empezar se leería como el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces lo que tendríamos que hacer primero es rever qué significa cada cuadrante. Para empezar, la línea horizontal es la X y la línea vertical es la Y. Entonces, aquí por ejemplo lo que vemos es que tenemos el primer cuadrante, el cual equivale a X positivo y Y positiva. En el segundo cuadrante equivale a X negativa más Y positiva. En el tercero equivale a X negativa y Y negativa. Y en el cuarto a X positiva y Y negativa. ¿Por qué es esto? Porque nosotros podemos ver esto como si fuera la recta numérica, donde el centro es nuestro punto de origen, o más bien el cero, y hacia la izquierda son los negativos, hacia la derecha son los positivos, y con la vertical hacia arriba son los positivos y hacia abajo son los negativos. Entonces, cabe aclarar que las coordenadas se leen de la siguiente forma. Siempre el primero va a ser la X y el segundo va a ser la Y. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, 1,3, el 1 sería la X y el 3 sería la Y. Muy bien, vamos con las funciones. Para empezar, tenemos unas reglas. Para empezar tenemos la regla de correspondencia, o mejor conocido como el f de x. Nos dice, cada valor del dominio X le corresponde un único valor del rango Y. ¿Esto qué significa? Significa que la X va a ser un valor independiente y la Y va a depender de ese valor. Es por eso si por ejemplo nosotros vemos en esto de aquí, que normalmente si recordamos las funciones se hace una tabulación, vemos Y es igual a 2X más 1. Y dependiendo, por ejemplo aquí, menos 1, 0, 1, dependiendo del valor que le demos a la X, va a ser un valor único a Y. Es por eso que el dominio o el valor de X es independiente y el valor de Y es dependiente. Ahora, estos son, por decir así, lo que es la teoría básica de las funciones. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero con la función más sencilla de todas, la cual es la constante, la cual nos dice que va a ser una línea horizontal. Su fórmula es f de x es igual a c, y si nos damos cuenta nos dice que su dominio, o sea su x, va a ser infinita positiva e infinita negativa. ¿Por qué? Ya que como es horizontal, pues se va a ir infinito, y nosotros sabemos que en una gráfica realmente no sabemos nunca cuándo se acaba. Y su rango es entrecerrado C. ¿Por qué? Porque va a ser el valor que le demos aquí. Por ejemplo aquí, f de x es igual a 5. Entonces nosotros sabemos que como es la línea horizontal, va a ser aquí en el número 5 y se va a ir infinito hacia negativo e infinito hacia positivo. ¿Y ya? Esa es la función más sencilla, la constante. Muy bien, primero, aquí como nos dice es una línea horizontal la constante. Entonces si tenemos fx menos 3, nos ubicaríamos en el menos 3y. 1, 2, 3, aquí. Recordemos hacia abajo, mientras, porque este es el horizontal es x, el vertical es y. Entonces lo tendríamos en menos 3. Y nos podríamos decir que su rango es igual a tener un corchete de 3, porque recordemos, rango es de y el dominio es igual a tener menos infinito, coma, infinito positivo, porque el dominio es de x, y eso sería todo. Muy bien, ahora vamos con las funciones lineales, donde para empezar nuestra fórmula es y es igual a mx más b.
X siempre va a tener un exponente de 1, eso cabe aclarar. Ahora, lo siguiente es que nuestra recta, cuando es lineal, siempre va a ser inclinada. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La fórmula es y es igual a mx más b, donde la m es la pendiente o el movimiento de tu recta, y m se puede ver como y entre x, y esto se puede ver como que la x es un movimiento hacia la derecha y la y es un movimiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positivo o negativo. Eso lo vamos a ver en unos ejemplos. Ahora, la B es nuestra ordenada o la origen o nuestra intersección Y. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que nosotros tenemos que la B equivale a 3. Significa que cuando nuestra gráfica inclinada va a pasar por ese 3 sí o sí. Eso es lo que se refiere con B, que es una intersección de Y. Y el que es de Y significa que va a ser siempre en el lado de Y, o sea, en el lado vertical. A eso se refiere. Por ejemplo, si nosotros tenemos Y es igual a mx menos 1, significa que va a pasar por el menos 1 en la gráfica inclinada. Va a ser su intersección por donde va a pasar. Entonces sabemos que no importa en sí cómo sea la gráfica, va a pasar sí o sí por el menos 1. A eso se refiere. Y tenemos varias gráficas. Por ejemplo, si nosotros la tenemos inclinada de la siguiente manera, si nosotros la tenemos hacia acá, es positiva. Si nosotros la tenemos hacia acá, es negativa. Y hay otra, la cual es la que les mostré en la anterior, que es la constante, que es así, que esa se le conoce como 0. Y tenemos la indefinida, que es de manera vertical. Esas son las gráficas que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a ver unos ejemplos con las funciones lineales. Vamos con este simple ejemplo. Te recomiendo, por ejemplo, si tienes tu cuaderno de matemáticas, que hagas la gráfica y ahí se va a ver más pelado, la neta. Entonces, ¿qué es lo que nos indicaba anteriormente? Tenemos y, x más b, donde entonces podemos tomar que m es menos 2 y que b es 1. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la b es 1. ¿Y qué significa la b? Intersección en el eje y. Entonces, sí o sí va a pasar por este 1 de aquí, si nos damos cuenta. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es por dónde pasa este menos 2. Este menos 2 lo vamos a utilizar con esto de acá. ¿Por qué? Porque como se va a utilizar es de la siguiente forma. Es poner m es igual, voy a escribir la fórmula otra vez, y x y es igual, y ahora donde está la y vamos a poner este menos 2. Menos 2, y abajo, como no hay un número como tal, le ponemos un 1. ¿Y qué nos dice esto? Recordemos, x va hacia la derecha y y va hacia abajo o hacia arriba, dependiendo si es negativo o positivo. Entonces, hacia la derecha y 2 hacia abajo. Entonces se miraría de la siguiente forma. Estamos en este 1. Entonces iría 1 hacia la derecha y 2 hacia abajo. 1 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Y por ejemplo, aquí ya estaríamos como por el menos 3, por ahí. Más o menos. Entonces, la gráfica se miraría de la siguiente forma. O sea, pegaría en los puntos. Imaginemos así. Estamos en el 1. 1 hacia la derecha, estaríamos en x2. 2 hacia abajo, estaríamos en menos 1. Después, 1 hacia la derecha, estaríamos en x3. Después, 2 hacia abajo, estaríamos en menos 3. Y así nos podemos ir infinitamente, ya que su dominio y su rango es infinito. Rango es igual a menos infinito, coma, infinito. Y su dominio, pues recordemos que es dependiendo esto, que en este caso su dominio se puede ver
como de igual forma creo que es menos infinito, coma infinito. Entonces, eso es simplemente lo que se tiene que hacer en una función lineal. Tú vas a ver primero dónde está la intersección del eje Y, que es la B, en este caso 1. Sabemos automáticamente que la gráfica, sea como esté ordenada, va a pasar por el eje de Y de 1 positivo. Ahora con este 2x o menos 2 vamos a ponerlo en esta fórmula de la m, que entonces nos dice que va a irse 1 hacia la derecha y 2 hacia abajo porque es negativo. Entonces ya sabes, te pones por ejemplo en tu eje 1 y nos vamos hacia abajo, derecha 1, 2 hacia abajo, derecha 1, 2 hacia abajo, derecha 1, 2 hacia abajo, y así puedes graficar los puntos. Vamos con este caso, tenemos menos 3, bueno más bien y es igual a menos 3x menos 2, donde la b es menos 2, la m es el 3 y la x pues es el x, ya sabemos, exponente de 1 y ya. Entonces, ahora, para empezar, sabemos que sí o sí va a pasar por el eje de y de menos 2, nos ponemos obviamente que va a pasar por aquí. Ahora, con la fórmula de la m, pondríamos m es igual, yo sé que aquí dice 3x, pero el coeficiente va a ir siempre arriba, 3. Y le ponemos un 1 automáticamente abajo para hacerlo fracción. Entonces sabemos que se va a ir 1 hacia la derecha y 2 y 3 hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positivo el número. Entonces nos iríamos 1 hacia la derecha, nos quedaríamos en 1, 2, 3. Después 1 hacia la derecha, estaríamos en el 2 de x, 1, 2, 3. Y así nos podríamos ir infinitamente, pero nosotros ya con esto sabemos que la gráfica se vería más o menos de la siguiente manera. Porque si nos damos cuenta, pasaría por el eje de menos 2 y seguiría recta hacia arriba, por lo cual nos podemos dar cuenta que es una recta positiva. Y así se miraría de la siguiente manera. Es realmente muy fácil. O sea, vemos en qué punto está la intersección, o sea, por dónde va a pasar de y, que en este caso es el menos 2, y hacemos la fórmula de la m. Y ya así nos queda nuestra recta. Simplemente es calcular como pasito a pasito por dónde va a pasar. Muy bien, vamos con este caso. Siempre recomendación en una hoja cuadriculada. Aquí como es el pizarrón, pues la neta se ve mal, pero pues vamos a hacer la chamba. Muy bien, para empezar, sabemos obviamente que aquí el menos 3 es b y este 2 tercios es la m. Entonces, menos 3b, o más bien, b es igual a menos 3. Significa que va a pasar por la intersección de y de menos 3. 1, 2, 3. Si no es en hoja cuadriculada, pues haga bien pelado, nada más pon que cada cuadro es 1 o de 2 cuadros o así y ya se va a ver más sencillo. Entonces sabemos que es menos 3, nos ponemos en el eje menos 3 de y. Ahora, tenemos 2 tercios. ¿Qué nos dice la fórmula? Y hacia arriba o hacia abajo, x hacia la derecha. Siempre va a ser hacia la derecha x. Entonces tendríamos que y se mueve 2 veces hacia arriba y x se mueve 3 veces hacia la derecha. Entonces tendríamos 1, 2, 3, pero cabe aclarar que de aquí, y después tendríamos 2 hacia arriba, 1, 2, o sea, el eje, o sea, la siguiente parte estaría aquí, en x3 y y2, y menos 1, después otra vez, 1, 2, 3, y después 2, hasta aquí. Y nos quedaría más o menos la gráfica de la siguiente forma. Así es como nos quedaría la gráfica como tal. Es vertical, o sea, positiva. Y por si no quedó claro, porque no se mira muy bien la gráfica. Menos 3, que es B, significa que, por decir así, siempre la gráfica, o más bien la gráfica va a pasar por menos 3. No importa si es así, así, siempre va a pasar por el eje de menos 3 de y. Y ahora tenemos 2 tercios. ¿Qué nos dice la fórmula?
que 2/3 equivaldría a 3 veces hacia la derecha y 2 veces hacia arriba, debido a que el 2 es positivo, y pues entonces se miraría de la siguiente forma. Estamos en y menos 3 y x a la 0, entonces pasaríamos a 3x y menos 1y, porque hacemos 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Si lo haces tú en un cuaderno de cuadrícula, se va a notar más sencillo. Y después otra vez, 1, 2, 3 y 2 hacia arriba. Y así sucesivamente. Y pues ya nos damos cuenta que es inclinada de esa forma. Muy bien, vamos con la siguiente. Haz tu gráfica, ya sabes, hazlo 5, 5, 5, 5. Y ahora, tenemos que B equivale a 4 positivo. Significa que siempre va a pasar por esta parte de aquí. A ver, 1, 2, 3, 4. Va a pasar siempre por esta parte. Ahora, tenemos menos 2x. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice entonces que sería menos 2,1. Hacia la derecha va una vez, hacia abajo va 2 veces. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces, desde aquí partimos. Aquí 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces sería menos 1 y después 2 hacia abajo. 1, 2. Después, o sea, no, más bien, cabe aclarar. Estamos en y, para empezar, en y4, x0. Entonces pasaríamos a 1x y 2. ¿Por qué? Porque baja. Después 2 y 2, o sea, aquí. Después 1 y 2. O sea, como por aquí. Después 1 hacia la derecha y 2. Como por aquí. Y entonces, si nos damos cuenta, va en negativo. Y la gráfica nos quedaría de la siguiente forma. Como así. Y por si no quedó claro, lo vuelvo a aclarar. En una hoja cuadricular se vería mejor. B significa que tu intersección de y siempre va a pasar por 4 positivo. Menos 2 es igual a m, y la m nos dice que sería esto de aquí, que nos indicaría cómo iría la gráfica. Menos 2 significa que va a ir 2 veces hacia abajo, 1 hacia la derecha, entonces sería, por ejemplo, 1, que es aquí, y menos 2. Significa que sería primero el punto aquí, ¿no? Después es 1 hacia la derecha, que sería aquí, y menos 2, que es aquí. Y igual, 1 hacia la derecha, menos 2, 1 hacia la derecha, menos 2. Y así sucesivamente, y sabemos que ya pues va hacia abajo, inclinado. Ahora vamos a ir con las funciones de utilidad. Estos se utilizan normalmente, los vas a ver en lo que es como en las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estos valores, la fórmula nos dice U es igual a IX menos CX. ¿Qué significa? Que lo vamos a tener de la siguiente forma. 75x más 20 menos, y aquí cabe aclarar, pon en paréntesis todo lo que es el valor de C. 25x más 100. Entonces, este menos, este signo negativo, va a multiplicar a todo lo que está adentro. Y nos quedaría menos 25x menos 100. Ah, no, ya sé, güey. Vamos a hacer un ejercicio que vamos a hacer, güey. Y la explicación de la forma polar. Entonces, ahora realizando esta operación, nos quedaría como 50x menos, no, es menos 100, es menos 10. Menos 10, muy bien. Y menos 20 menos 10 es más 10. Y este es nuestro resultado. Vamos con esta ecuación de aplicación. Nos dice: un servicio de taxis tiene una tarifa base de 35 más una cantidad fija por kilómetro. Si un pasajero pagó 155 por 10 kilómetros, ¿cuánto cobró el taxista? Para empezar, nos están dando que base es 35 y este pagó 155. Ahora nos dicen que hay una cantidad
fija por kilómetro, no sabemos cuánto, pero este recorrió 10. Entonces se miraría de la siguiente forma. Y nos pregunta cuánto cobró, o más bien cuánto cobró el taxista, pero aquí se me olvidó poner por kilómetro adicional. O sea, cuánto vale ese kilómetro extra. Entonces, aquí nos dice que el usuario hizo 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vemos una ecuación de primer grado simple, donde pasamos el coeficiente del otro lado primero. 10x es igual a 155 menos 35. Es lo mismo a tener 120. Entonces, ahora después de eso, pues ya sabes, pasas el 10 y pasa operación contraria, quedaría x es igual a 120 entre 10 y esto es igual a 12. Entonces, ¿cuánto paga por cada kilómetro extra? 12. Y ese es nuestro resultado final.